Operaciones con números racionales. Vamos a empezar primero con la adición y sustracción, es decir, la suma y la resta. Para poder sumar o restar fracciones podemos tener de dos tipos. Esos dos tipos están relacionados con los denominadores. Pueden ser que las fracciones tengan todas el mismo denominador o puede ser que tengan diferentes denominadores. Lo primero que tenemos que hacer es observar entonces los denominadores porque depende cómo sean, es cómo se van a resolver. Vamos a empezar viendo cuando tengamos una suma o una resta de fracciones con igual denominador. Por ejemplo, si lo vemos primero con letras, podemos tener una suma de fracciones donde los denominadores es el mismo, es decir, es b. Entonces, para resolver esta suma, lo único que tenemos que hacer es repetir el mismo denominador y sumar los numeradores. En caso de que tengamos una resta, sería de la misma manera, colocamos el mismo denominador y solamente restaríamos los numeradores. Hagamos ejemplos con números. En el primero tenemos la fracción 2 novenos más 5 novenos. Como podemos observar, los denominadores son iguales, ambos denominadores son 9. Entonces, en ese caso dijimos que repetimos el mismo denominador y solamente sumamos, por lo que es una suma, los numeradores. En este caso quedaría 7 novenos. Y ese sería el resultado final de nuestra operación. Antes de recuadrar el resultado nos tendríamos que fijar si esto es una fracción irreducible. En caso de que no lo sea, tenemos que simplificar hasta llegar a la fracción irreducible. En este ejemplo, 7 y 9 no se pueden simplificar, entonces sí sería la fracción irreducible. Vamos al otro ejemplo. Observamos los denominadores, como son iguales, entonces dijimos que se repetía ese mismo denominador. Y observando los numeradores, los tenemos que observar junto con su signo. Es decir, la primera fracción es negativa, entonces vamos a considerar a ese numerador 3 negativo. Y la segunda fracción sería positiva, entonces consideramos a su numerador positivo. Resolvemos, menos 3 más 2 va a quedar menos 1 y el denominador se repite igual, pero acá sí, como ya estoy poniendo la fracción, el signo menos se coloca adelante de la fracción, no solamente en el numerador con el 1. Al tener un 1 en el numerador, eso me indica que la fracción no se va a poder seguir simplificando, por lo tanto es la irreducible y recuadramos su resultado. Y el ejemplo C, también observamos sus denominadores, ambos son iguales, repetimos el mismo denominador y ahora colocamos los numeradores con sus respectivos signos. El 3 va a ser negativo y el 8 también es negativo. Ojo que acá hay que aplicar la regla de signo que nosotros ya conocemos. Al tener un paréntesis, teníamos que ver qué signo hay delante del paréntesis. En el caso de haber un signo más, el signo de ese número no cambia, queda exactamente igual. Y en caso de que haya un signo menos adelante del paréntesis, va a cambiar el signo del número que está afectado por el paréntesis. En este caso, entonces, como hay un más, no cambiaría. Queda menos 8. Resolvemos la operación entre los numeradores, menos 3 menos 8, me va a quedar menos 11, pero al ser negativo dijimos que se colocaba adelante de la fracción, no con el numerador. O sea, coloco los signos con los numeradores en el paso en el que estamos resolviendo, pero ya cuando estoy colocando el resultado final en fracción, en caso de ser negativo, se coloca el signo adelante de la fracción. Y el denominador queda igual. Me fijo ahora si se puede simplificar y en este caso tampoco se podría, el 11 y el 5, entonces recuadramos su resultado final. Van a tener que recordar muy bien la regla de signos con números enteros y también la regla de signos cuando tengo un paréntesis. Ahora vamos a ver cómo sumar o restar fracciones cuando tienen distinto denominador. Hagamos el primer ejemplo. Ya acá tenemos 3 fracciones
Y como podemos observar, los denominadores son todos diferentes. Uno es 5, otro es 4 y otro es 6. Lo que tenemos que hacer es como los primeros ejemplos, es decir, que todas las fracciones tengan el mismo denominador. Para eso debemos sacar el mínimo común múltiplo entre estos denominadores. Es decir, debemos llegar a un denominador común entre estos tres. Entonces, en cálculos auxiliares, sacamos el mínimo común múltiplo entre 5, 4 y 6, que sería 60. Acuérdense que lo pueden hacer factorizando o buscando en las tablas los resultados, cuál es el menor número que se repite en las tres tablas. Una vez que tenemos el mínimo común múltiplo, quiere decir que ahora todas estas fracciones van a tener denominador 60. Vamos a escribir nuevamente las fracciones con sus mismos signos, pero ahora poniendo ese denominador que encontramos, que como dijimos fue el 60. Lo que vamos a hacer es encontrar las fracciones equivalentes, porque si los denominadores han cambiado, entonces los numeradores también deben cambiar. No podemos seguir poniendo el numerador de cada una de las fracciones que ya teníamos, porque los denominadores no son los mismos. Entonces, al poner las fracciones equivalentes, como vimos en la tarea anterior, si el denominador antes era 5 y ahora es 60, quiere decir que hemos multiplicado por 12. Entonces al numerador también lo debemos multiplicar por 12. 12 por 2 quedaría 24. Hacemos lo mismo con la otra fracción. Si antes el denominador era 4 y ahora es 60, hemos multiplicado por 15. Entonces al numerador, que es 3, también lo debemos multiplicar por 15 y nos daría 45. Y hacemos lo mismo con la última fracción. El denominador antes era 6, ahora es 60, quiere decir que lo hemos multiplicado por 10. Entonces al numerador también lo debemos multiplicar por 10. 1 por 10 quedaría 10. Como tenemos suma o resta de denominadores iguales, hacemos como los ejemplos anteriores. Escribimos el mismo denominador, yo lo voy a seguir acá abajo, se puede seguir acá al lado también. Y los numeradores los copiamos con sus signos. Quedaría 24 más 45 menos 10. Resolvemos esa cuenta, que quedaría 59 positivo y el denominador se escribe exactamente igual. El 59 y el 60 no se pueden simplificar, por lo tanto esta sería la fracción irreducible y sería nuestro resultado final. Vamos a hacer el otro ejemplo. En caso de que tengamos operaciones con números decimales, ya sean periódicos o no, o con número mixto, antes de sacar el mínimo común múltiplo o antes de ver si los denominadores son iguales o diferentes, hay que justamente pasar todo a fracción irreducible. El 1/6, como ya es fracción irreducible, la dejamos igual. El 1,3 periódico vamos a cálculos auxiliares y la regla era colocar el número completo sin la coma, sería 13, se le resta la parte entera porque es un número periódico puro y en el denominador se colocaban tantos 9 como cifras periódicas hayan. Como hay una sola cifra periódica, un solo 9. Resolvemos esto y quedaría 12 novenos, pero esta fracción se puede simplificar por 3. 12 dividido 3 queda 4 y 9 dividido 3 queda 3. Por lo tanto, la fracción irreducible es 4/3. Esa es la que voy a usar para resolver la operación. Y este número, que es un número mixto porque está compuesto por una parte entera y una fracción, para pasarlo a fracción irreducible teníamos que multiplicar el denominador con el número entero y sumarle el numerador. O sea que sería 2 por 1 más 3. Eso me va a quedar 5. Y el denominador se repetía igual. Ahora, una vez que ya tengo todo en fracción irreducible, miro los denominadores para ver cómo lo voy a resolver. Como son diferentes, vamos a tener que sacar el mínimo común múltiplo. Entre 6, 3 y 2 sería 6. Por lo tanto, ahora todas estas fracciones van a tener denominador 6. Y debemos buscar sus fracciones equivalentes.
Si este denominador antes era 6 y ahora también es 6, hemos multiplicado por 1. Entonces el numerador, que es 1, lo multiplico por 1, me queda 1. Copio el mismo signo y hago lo mismo con la otra. Si antes el denominador era 3 y ahora es 6, hemos multiplicado por 2. Por lo tanto, este numerador, que es 4, al multiplicarlo por 2, me va a dar 8. Copio el mismo signo, que es más. Y si este denominador antes era 2 y ahora es 6, hemos multiplicado por 3. Entonces al numerador, que es 5, lo multiplicamos por 3 y nos queda 15. Como todos los denominadores son iguales, ahora sí puedo repetir ese mismo denominador y solamente copiar los numeradores con sus respectivos signos. Resolvemos las operaciones de los numeradores, que va a quedar 8 positivo y el denominador es 6. Esta fracción sí se puede simplificar. Puedo dividir ambos números por 2. Entonces el 8 queda en 4 y el 6 queda en 3. Y esta sí sería la fracción irreducible, por eso la recuadramos. Los últimos ejemplos que tienen en la página 60 es cuando tengan una suma o una resta de un número entero con una fracción. Ojo que no es lo mismo que un número mixto, porque acá tengo una operación. En los números mixtos no tengo ninguna operación entre medio. Pero se hace de la misma manera. En el caso de tener números enteros, agregamos su denominador un 1. Entonces, como los denominadores son distintos, habría que sacar el mínimo común múltiplo. Entre 1 y 3 va a ser 3. Siempre el mínimo común múltiplo entre 1 y otro número es el otro número. Entonces estas dos fracciones ahora tienen que tener denominador 3. Luego sacamos las fracciones equivalentes. Como ahora los denominadores son iguales, copiamos ese mismo denominador y copiamos los numeradores con su respectivo signo. Resolvemos la operación del numerador, el denominador lo repetimos igual y como ya es la fracción irreducible, podemos recuadrar. Lo mismo con la otra. Ahora tengo una resta de un número entero y una fracción. Al número entero dijimos que le poníamos denominador 1. Como los denominadores son distintos, vamos a tener que sacar mínimo común múltiplo. Entre 1 y 4 sería el 4. Sacamos las fracciones equivalentes. Como ahora sí los denominadores quedaron iguales, repito ese mismo denominador y copio los numeradores con su respectivo signo. Resuelvo la operación del numerador, repito el mismo denominador y como esta fracción no se puede simplificar, sería la irreducible y por eso recuadramos su resultado final.